Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la cosecha, producción, ensilaje de maíz. Y aquí la pregunta pues sería, ¿qué es el ensilaje de maíz? ¿O qué es el ensilaje? Tenemos que el ensilado es un proceso de conservación basado en una fermentación de maíz, del maíz que produce una proteína y almidón. Esto quiere decir que permite retener las cualidades nutritivas de nuestra planta. O sea, esto quiere decir que el ensilado es un proceso que lo que busca es mantener lo más parecido a estar en verde a nuestro forraje que estamos cosechando, en este caso, el maíz. ¿Cuál es el objetivo de este? Para nosotros, el objetivo de ensilar maíz es aumentar la rentabilidad en los ranchos ganaderos con el uso de ensilado del maíz como parte de la dieta nutricional del ganado, para aumentar la producción de leche y carne y optimización de costos. Independientemente de la zona donde estemos, algo que está golpeando muy fuerte es la rentabilidad de nuestras ganaderías, ¿no? Por lo tanto, es necesario estudiar nuevas opciones para abaratar costos. Y en este caso, bueno, pues nosotros ofertamos lo que es el ensilaje de maíz, ¿no? Eh, el precio del ganado no es tan alto como desearíamos. Y bueno, y en el caso de la producción de sementales, pues ya no es tan fácil vender sementales a un alto costo. Entonces, pues la idea es optimizar esos costos, disminuir un poco tal vez el uso de concentrados para pues poder hacer kilos un poco más baratos, ¿no? Como todos sabemos, durante el año tenemos temporada de ganado gordo y de ganado flaco, como ahorita platicábamos, ¿no? Hay 6 meses de estiaje. Cuando nuestras ganaderías son de pastoreo, pues durante 6 meses hay abundancia de forrajes, nuestro ganado está en buenas condiciones. Y bueno, el problema es cuando vienen la falta de estos forrajes, ¿no? La pregunta es si nos estamos preparando de manera correcta para esta temporada de estiaje y sobre todo es si con lo que nos estamos preparando tienen la calidad nutricional correcta que deseamos. Eso es lo más importante para nosotros en este momento detallar. Aquí está lo que les explicaba. Ese es el comportamiento que manejamos de la precipitación de manera general en todo el país. Es un promedio. Y tenemos que nuestros picos de agua empiezan en junio para hacer los mayores en septiembre y de ahí empieza este proceso a la baja, ¿no? Durante nuestro pico de producción de lluvias es cuando tenemos nuestro pico de producción de forrajes, porque a la vez pues, es cuando tenemos más horas de calor y demás, y esto nos permite que nuestros forrajes estén productivos, ¿no? Durante el resto del año, pues es la parte preocupante, ¿no? Es la parte donde gastamos mucho en concentrados, en pacas, en otras alternativas, buscando sostener a nuestras ganaderías, y es ahí donde la idea de tener un ensilado, que es un forraje de alta calidad, para poder sostener a nuestras ganaderías. La pregunta es, ¿por qué ensilar maíz? ¿Se puede ensilar cualquier otro producto? Sí, cierto, se pueden ensilar pastos, se pueden ensilar sorgos, se pueden ensilar girasoles, se pueden ensilar infinidad de cosas. Nosotros nos enfocamos en maíz, ¿por qué? Porque consideramos que el maíz es la planta ideal para ensilar y almacenar el forraje para las épocas de seca. Mantiene el valor nutritivo de la planta, porque el proceso de ensilar incrementa la digestibilidad y la palatabilidad del producto y porque se puede producir en toda la República, ¿no? El ensilado de maíz no es exclusivo de una zona. Anteriormente, cuando hablábamos de ensilajes, nos íbamos rápidamente tal vez a las regiones de La Laguna, Torreón, nos íbamos al Bajío, pensábamos, o en las partes de Jalisco, que eran las áreas donde solamente se podían producir ensilados de maíz, porque bueno, son las áreas que comenzaron en el país, pero bueno, en el proyecto de Casilos, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer ensilados en todo lo que es el sureste del país, empezando en Chiapas, Veracruz, y bueno, actualmente estamos en el noreste, y bueno, en cualquier región, siempre y cuando podamos tener buenas condiciones de humedad y de suelo, pues podemos elaborar un silo de maíz, ¿no? Entonces, realmente esto puede aportarle a todos los ganaderos. Otro de los beneficios del ensilaje es asegurar la disponibilidad de alimento en la época de sequía y durante todo el año.
expresar el máximo potencial de nuestro ganado en producción de leche, ganancia de peso diario, fertilidad, sanidad, y pues esto pues representa un incremento en nuestro bolsillo. El ensilado de maíz aporta mayor cantidad de biomasa, incrementa la digestibilidad y palatabilidad y es fácil de realizar. En este caso, muchos productores a veces me dicen que, bueno, estamos en la región noreste, que la producción de leche aquí no les interesa tanto porque pues no ordeñan. Pero recordemos que la producción de leche de mejor calidad, con mayores sólidos, pues también nos ayuda a que nuestros becerros tengan un mejor peso al destete, ¿no? Al ingerir mejor calidad de leche y más leche, pues ellos ganan peso pues más rápido. ¿Qué es el silo? El silo es la estructura que ocupamos para fermentar y almacenar nuestro ensilado. Tenemos diferentes formas, pero los más comunes es el ensilado de bolsa, tenemos el silo de búnker, el de trinchera y el de pastel. Cada uno de estos va de acuerdo a las necesidades muy específicas que tenga cada quien en su rancho. Les puedo decir que el ensilado de bolsa es práctico, por decir, en el caso de ustedes que van a una expo, que van a trasladar algún ganado y eso, y van a estar algunos días, pues puede ser muy fácil transportar el ensilado en bolsas y calcular el consumo y en base a eso, pues se traslada. ¿Qué no le veo, qué le veo de contra? El costo de la bolsa es elevado, la mano de obra pues es mucha, requerimos mucho personal para estar embolsando y si almacenamos grandes cantidades de bolsas pues podemos ser muy afectados por roedores, ¿no? Hay muchos ranchos donde almacenan gran cantidad de bolsas y la más del 50%, 60% de las bolsas se ven afectadas por lo que es el caso de los roedores, ¿no? Tenemos el búnker, que son estas estructuras de concreto que que se hacen dos paredes a los costados y bueno, se vacía el ensilado en la parte central. Eh, Aquí lo que tiene es que podemos definir desde un principio el tamaño, altura y capacidad que va a tener nuestro silo. El tema aquí es que, bueno, pues hay que hacer una inversión en la construcción del mismo, de esas paredes de concreto. Entonces, pues bueno, ya nos genera un costo extra. Las trincheras es cuando agarramos una lomita o alguna parte del terreno, hacemos una excavación con maquinaria y ahí colocamos nuestro material también. Esto, tanto el búnker como la trinchera son muy parecidos, solamente cambia lo que vendría siendo lo que lo sostiene. Y aquí, pues bueno, empezamos con eso, con altura y tamaño definido y en un solo lugar. El que más recomiendo yo, el que más nos gusta a nosotros y que considero que es el mejor, es el silo de pastel por la versatilidad y bajo costo que este tiene, ¿no? Realmente el silo de pastel tiene la versatilidad que le podemos dar el tamaño que nosotros deseemos en base a la tasa de consumo que tengamos con nuestros animales. Esto quiere decir que de acuerdo a la cantidad de animales que tengamos para alimentar o suplementar con ensilado, diseñamos tanto el largo, el ancho y la altura de nuestro silo de pastel. Y si tenemos un exceso de producción, pues no habría mayor dificultad más que hacer otro silo más, ¿no? Hay ranchos donde por la extensión que manejan, pues no solamente quieren un silo, no quieren dos o tres para poderlos distribuir en diferentes partes del rancho. Y bueno, y esto lo hace posible los ensilados de pastel, ¿no? O sea, esa versatilidad para mí se me hace muy práctica en ganadería, ¿no? El aporte del ensilado, el aporte alimenticio del ensilado de maíz, con un buen manejo, podemos obtener alrededor del 8% de proteína, del 30 a 35% de almidón, y tenemos producciones, en este caso en lo que es sureste y noreste del país, de 35 a 50 toneladas. Esto sí va a variar mucho de acuerdo a las condiciones de manejo que le demos cada quien en nuestro rancho, ¿no? O sea, no es una seguridad que va a pasar por sí mismo, o sea, sí hay que darle el manejo agronómico adecuado a nuestro maíz para que nos pueda dar una buena producción en este caso. Dentro de ese manejo yo les puedo hablar que está la elección del híbrido. La elección del híbrido
pues forma parte importante de lo que son los factores de éxito, ¿no? O sea, aquí lo tenemos, lo pongo en una gráfica, ¿no? Podemos decir que el 27% de los factores es el clima, el 26% la fertilización, el 19% el genotipo, el 10% es la densidad con la que vamos a trabajar, el 8% influye el cultivo anterior y solamente un 6% la preparación del suelo y otro 4% para los demás factores que podamos tener en campo. El clima es un factor que no podemos controlar, pero que sí podemos elegir la época del año en la cual vamos a estar sembrando, ¿no? Entonces es importante conocer bien la meteorología de nuestras zonas. Cada zona es muy diferente, inclusive tenemos microclimas que nos pueden afectar de diferente manera, pero siempre es revisar. eh, a mí me gusta ingresar un poco a los registros de temperatura que tenemos en años anteriores para ver la constante, ¿no? Donde se presentan los picos de frío, los picos de calor, las más altas humedades y demás. La fertilización es muy importante, realmente sí ver la opción de fertilizar, no dejarlo a veces sí hablamos, bueno, esto va a hablar un poco más el ingeniero Ricardo Emilio, pero algo muy frecuente que se escucha, no, pues es que aquí era obrero, nunca se ha sembrado nada, por lo tanto debe estar todo ahí. Yo considero que es muy importante validar toda la información con un análisis de suelo, no son costosos y que realmente nos permita descifrar la materia orgánica, la química del suelo, si está ácido, si es alcalino, la estructura como tal, y en base a eso decidir cuántas unidades de, en este caso, nitrógeno, fósforo y potasio ocupamos y cuántos microelementos, ¿no? O sea, qué es lo que estamos ocupando como tal, o cuál es la necesidad, y sobre todo, qué fertilizante es el que se adecua a esa zona, ¿no? Cada rancho tiene muchas necesidades en específico. Les puedo decir, aquí en el norte del país me encuentro con muchos suelos salinos, entonces buscamos ocupar cierto tipo de fertilizantes que nos ayuden a acidificar el suelo y nos permitan obtener esos resultados, o inclusive el uso de fertilizantes orgánicos, como puede ser gallinaza, que nos permitan precisamente mejorar las estructuras de nuestro suelo, ¿no? De ahí tenemos el genotipo, que sería la genética del híbrido que vamos a utilizar. Esto es muy importante. No es los mismos híbridos que se utilizan, por decir, en el estado de Jalisco que en el estado de México, o no son los mismos híbridos que yo voy a utilizar en el estado de México que en el estado de Tamaulipas. Buscamos utilizar híbridos que se adecúen a cada región de acuerdo a las características de las mismas. Horas luz, horas de temperatura, humedad, qué manejos da también el productor, o sea, si tenemos identificado que son zonas de temporal, que son zonas de riego, que son zonas con pivotes, que son zonas con cintillas, o sea, todo eso definir y en base a eso seleccionar cuál es el híbrido que se va a adecuar más a nuestro cultivo, ¿no? O sea, a nuestro rancho. Hay otro factor importante que tocamos, es la densidad. La densidad es la cantidad de semillas o de plantas que vamos a tener por hectárea. Esto influye directamente en el tonelaje a esperar. Si aumentamos la cantidad de plantas, pues por ende vamos a aumentar la capacidad de producción. Sí, siempre y cuando le estemos dando también la cantidad correcta de fertilización y la cantidad correcta de agua. Al tener mayor población, pues incrementamos nuestras necesidades. Por eso es importante definir la densidad de acuerdo a lo que tengamos a disposición, ¿no? Si tenemos un suelo, un terreno donde va a ser atemporal, donde tenemos poca inversión para fertilización, donde los manejos van a ser precarios, bueno, vamos a manejar densidades bajas, precisamente buscando no estresar a la planta, pero en terrenos donde tengamos un buen riego de aspersión o de pivotes o de cintilla y eso, pues podemos aumentar tanto la densidad lineal del cultivo como la presión en la apertura de surquería, ¿no? Podemos hacer surcos más angostos. Normalmente casi todos los productores siembran a 32 pulgadas o a 81 centímetros,
Eso es el tradicional de temporal que tenemos, metiendo 4 plantas por metro, pero supongamos que tenemos condiciones de un pivote central, bueno, pues tal vez yo recortaría a surcos de 30 pulgadas, 75 centímetros, buscando meter 5 plantas a 6 por metro para aumentar a 95,000 plantas por hectárea. Y esto pues me permite buscar una mayor producción en cuanto al tonelaje, ¿no? De ahí tenemos, le influye el cultivo anterior, pero ahí influye que no dejemos residuos o que el cultivo anterior no haya sido muy demandante de nutrientes y pues nuestro cultivo actual del maíz no se puede desarrollar de manera correcta. En el caso de aquellos terrenos que fueron potreros, pues que el pasto continúe saliendo y que pues nos esté compitiendo por radiación solar, por humedad y por nutrición, ¿no? Y la preparación del terreno, pues finalmente ahí, pues es qué es lo que tenemos que hacer, si vamos a hacer labranza de conservación, vamos a utilizar rastreo, subsueleo, todo eso, pues es ya también de acuerdo a las recomendaciones muy específicas de cada predio. No se puede tomar una tabla general porque pues, las necesidades son muy distintas, ¿no? Hay terrenos que han sido muy trabajados, que actualmente pueden utilizar labranza cero, pero pues los terrenos que pasan de ser potrero a cultivo, pues obviamente sí requieren todos los manejos, ¿no? Desde el subsuelo, rastras, cruces y pues bueno, la elaboración de la surquería y posteriormente la siembra, ¿no? Y pues otros factores, pues pudiesen ser plagas, malezas o cualquier otro factor ambiental. Eh, aquí, aquí nos dice, esa es una regla muy general que nos habla del agua, necesitamos la disponibilidad de agua, y nos habla que ocupamos 5,000 metros cúbicos por hectárea para completar el ciclo del cultivo. En este caso, llevarlo a ensilaje. También hablamos de la fertilización y es reunir los requerimientos de nitrógeno, fósforo y potasio para la meta y rendimiento establecido y dosificarlo en las etapas críticas. Algo que he escuchado frecuentemente es meter todo a la siembra. Recordemos que, bueno, para los que somos agrónomos, ¿verdad? Lo que es el fósforo y el potasio son elementos que se mueven muy lento en el suelo, por lo tal ellos sí los podemos meter desde un principio, pero lo que es el nitrógeno, este se volatiliza muy rápido, entonces se pierde. Entonces, por eso se recomienda dosificarlo para que este lo encuentre en las necesidades de la planta. Y también, pues, siempre verificar cuáles son nuestras fuentes de nitrógeno, ¿no? O sea, porque hay un ciclo de nitrificación y todo eso en el cual la planta tarda en poder hacer asimilable el nitrógeno para ella. Es importante conocer las limitantes de pH del suelo, la fertilidad y la salinidad, y además saber el contenido de materia orgánica y de la densidad aparente. Actualmente tenemos muchos suelos muy empobrecidos que no contienen casi materia orgánica. Es importante trabajar en mejorarla. Y sobre todo aquí en el norte, pues nos encontramos con suelos muy salinos, ¿no? Entonces, yo descartaría mucho el uso de ureas porque pues con la urea pues continuamos esa alcalinización de esos suelos, ¿no? Hay que utilizar algo de azufre o materia orgánica para elevar la acidez de esos suelos, ¿no? Aquí me encuentro con lo que es la etapa fenológica en la cual tenemos que ensilar. Si bien yo, por ejemplo, cuando era estudiante, hablábamos de que la etapa correcta para ensilar era en estado lechoso, masoso. Era muy frecuente escuchar a la gente decir, bueno, a los 60 días, 70 días es cuando se tiene que ensilar, cuando el maíz esté muy tierno. Y bueno, esa era la teoría que se tenía en esa época, ¿no? Que ese era el punto correcto para ensilar. Esto se decía porque a los 60 días, entre los 60 y 70 días, es cuando la planta de maíz está irrigando proteína a través de ella, o sea, es cuando mayor contenido proteico tenemos. Pero en el ensilado de maíz nosotros no buscamos proteína, lo que buscamos es energía. Y al buscar energía como tal, nosotros buscamos la conservación del almidón. Entonces, por eso la recomendación que nosotros empezamos a dar es empezar a cortar
a la media línea de leche o a los 3/4. Esto quiere decir que vamos a empezar nuestro proceso de corte de maíz para ensilar cuando estemos con una materia seca entre el 29% y el 35%. ¿Qué me lo va a determinar eso? La capacidad de corte que yo tenga. Sembrar es relativamente fácil. Realmente podemos avanzar muy rápido en el proceso de siembra con el uso de sembradoras neumáticas de precisión, pero pues tenemos que verificar cuál es la maquinaria con la que nosotros vamos a cosechar. No es lo mismo, la misma capacidad que tiene una máquina de un surco a una máquina de área total o una máquina autopropulsada, ¿no? En base a eso, también hay que diseñar cómo vamos a realizar nuestra siembra, ¿no? Si tengo una máquina de un surco, la cual su capacidad es de 1 hectárea y media diaria, bueno, pues entonces yo tengo que calcular mi siembra en donde yo pueda cosechar, pues más, o sea, cuánto puedo cosechar más tardar una semana, porque es el espacio de apertura que tengo entre el 29 y el 35% de materia seca, ¿no? Si empiezo a cortar un poco fresco, un poco húmedo, precisamente para buscar terminar en ese deseable 35%, a veces se nos puede ir hasta el 38%, no pasa nada, se mantiene y se da un silo de muy buena calidad. Eh, en este caso, no recomiendo yo el uso de la famosa chopper o de la cortadora de conchita que le dicen muchos productores, y esto es debido al tamaño de partícula. Nosotros con un maíz que trae entre el 29 y el 35% de materia seca, podemos cortar con una ensiladora especializada y buscar obtener una partícula de entre 8 milímetros a 2 centímetros. Esto nos va a permitir una mejor compactación y también nos va a facilitar más el proceso de ensilaje, ya que al la partícula estar más pequeña, pues las bacterias tienen más facilidad para hacer su proceso de fermentación. Es importante buscar máquinas que tengan un rolador. En este caso ya hay máquinas pequeñas para ensilar que lo tienen. En el caso de nosotros como empresa de Casilos, tenemos una máquina autopropulsada que ya contiene un rolador y esto nos permite rasgar eh, por completo el grano del maíz o quebrarlo, y esto permite que las bacterias logren penetrar y empiece una fermentación más rápida o más estable. Hacemos mucha recomendación nosotros de lo que es el uso de inoculantes para el ensilaje. Anteriormente, pues hablaba de ponerle sal mineral, tirar melaza, utilizar yogur, pero pues no tenemos ni las bacterias ni las enzimas que andamos buscando, ¿no? Entonces, con el uso de inoculante, nosotros podemos favorecer la caída del pH, brinda la estabilidad aeróbica del silo, contribuye a la mejor digestibilidad del almidón, esto por parte de las enzimas. ¿Qué no me va a resolver usar inoculante? Porque la gente piensa que usa inoculante y en automático ya tiene un silo de buena calidad. No me va a compensar errores en el proceso, en el procesado, compactado y vaciado. O sea que si no tengo un buen tamaño de partícula, no compacto bien y no hago un vaciado de acuerdo a mi compactación, el uso de inoculantes no me lo va a corregir. No mejora la digestibilidad de la fibra. En este caso, pues buscamos que lo que mejora es la digestibilidad del almidón. La compactación asegura la expulsión de aire y el establecimiento de condiciones aeróbicas para iniciar la fermentación. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros cuando empezamos a compactar nuestro ensilaje, lo que hacemos es que sacamos todas las partículas de oxígeno que quedan dentro de este, lo cual nos permite a nosotros juntar las moléculas y hacer más, tener mayor cantidad de kilos de concentración, y mejora la compactación, ¿no? O sea, al tener mejor tamaño de partícula, pues obviamente logramos expulsar más rápido el oxígeno, ¿no? Y lo de los factores que afectan a la compactación, aquí lo tenemos, es el contenido de materia seca al corte. Una materia seca muy baja
pues lo que hace es que estamos cortando prácticamente agua, entonces se hace como un efecto plastilina ahí, se hace chicloso y eso y no permite una buena compactación. Y por lo contrario, cuando tenemos una materia seca muy alta, al ya no haber casi humedad, entonces lo que se hace es un efecto como elástico. Por más que pasemos el tractor encima, regresa, regresa a la misma forma que tiene porque ya está en estado más sólido, ¿no? Influye, como les decía, mucho el tamaño de partícula. Al utilizar maquinaria que no es especializada para ensilar, tenemos pedazos muy grandes y esos pedazos muy grandes pues hacen un efecto elástico, ¿no? Entonces rebota. El tractor en vez de compactar, pues como si estuviera rebotando, ¿no? Entonces como si estuviera pasando arriba de una liga, partícula pequeña nos permite realmente compactar bien y no formar ese colchón que se hace con la partícula grande. La tasa de llenado. Esto para mí es un factor muy importante porque cuando vamos a realizar un ensilado, un silo, pues tenemos que tener la maquinaria necesaria, ¿no? No podemos, muchas veces nosotros hacemos la recomendación de una retroexcavadora o otro tipo de maquinaria. ¿Por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, cosechando con la máquina autopropulsada, que me está dando una capacidad de corte de 10 a 15 hectáreas diarias, por poner un ejemplo. Estoy utilizando camiones que me van a vaciar a mi punto entre 10 y 15 toneladas, en un ejemplo, cada 15 minutos, pues realmente tengo que tener la capacidad de vaciar, desparramar y compactar esa cantidad de kilos, ¿no? Si solamente tengo un pequeño tractor ahí, pues realmente lo único que estoy haciendo es vaciando y vaciando y vaciando y estoy engrosando las capas y lo que no me va a permitir hacer una fermentación correcta, voy a tener un silo flojo. Entonces al tener un silo flojo, pues estoy dejando mucho oxígeno y por lo tanto voy a tener una pudrición. Y eso nos lo va a reflejar en la cara de nuestro silo. O sea, cuando nosotros estemos abriendo nuestro silo, ahí nos va a mostrar dónde se formó hongo, dónde se quemó y eso es donde se quedó el oxígeno. Entonces es muy importante contar con la maquinaria necesaria de acuerdo al proyecto que nosotros tenemos. Si tenemos una ensiladora pequeña y un remolque de 4 toneladas dando una vuelta cada 40 minutos, con un tractor podemos compactar bien. Pero si vamos a tener, como les decía, camiones y esto, muchas toneladas cada 20 o 40 minutos, pues sí necesitamos de retroexcavadoras o de tractores muy pesados que nos permitan compactar más rápido. Ahora, el peso aplicado al silo. Muchas veces me decían, no, ingeniero, voy a utilizar para compactar el bulldozer. El bulldozer es muy pesado, pero recordemos que al tener una oruga, está diseñado para repartir todo su peso en esa oruga. Entonces, el área de presión que él trae, pues es menor. No es tan buena como la de, por ejemplo, una retro. La retro pesa 7 toneladas y los pesa en específico en 4 llantas nada más. U otra que me pasaba mucho en el sur de Tamaulipas es los tractores doble rodado, ¿no? No, pues es que pesan mucho. Sí pesan más, pero el área de compactación es menor, porque al tener mayor peso, pero mayor área, pues distribuye el mismo peso, ¿no? Aquí pues, tenemos una fórmula que más o menos para que entendamos, que dice que es el peso del tractor entre 400, que vendría siendo la cantidad de kilogramos por metro cuadrado, y entonces esto nos da que un tractor de 5 toneladas puede darnos una capacidad de compactación de 12.5 toneladas por hora. Entonces, para que tengamos una idea, un solo tractor nos puede estar compactando 12 toneladas y media, o sea, hace un promedio de 4 remolques por hora, siempre y cuando sean remolques chicos o un camión grande, pero uno por hora. Y este tractor tendría buena capacidad de compactar ahí. Bueno, aquí ya voy con lo que pueden ser preguntas, que yo creo que son un poco más tarde, y por el momento, pues esa es mi presentación. Pero con el ingeniero, nos iba a apoyar con el tema de lo que era el establecimiento del cultivo. Yo ya les hablé de lo que son los beneficios, ¿no? Del ensilaje, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que formar. Pero bueno, para tener un ensilaje de calidad,
pues obviamente tenemos que tener un buen desarrollo del cultivo, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Qué debo tomar en cuenta? Que para alcanzar un alto rendimiento se debe partir del concepto de manejo balanceado de las distintas variables que tenemos en juego. Ninguna de ellas tomada aisladamente nos asegura el éxito. ¿Qué quiere decir? Que el éxito de un cultivo de maíz va asociado de múltiples variables, los cuales cada una pues, nos va a dar el camino al éxito, pero pues cada una tiene su porcentaje, como se los mostraba en la tablita, ¿no? Tenemos factores controlables y factores no controlables. ¿Cuáles son los factores controlables? La selección del predio, dónde voy a establecer mi cultivo, la preparación que le voy a dar a mi suelo, si este suelo era un suelo donde había cultivos anteriormente o es un suelo de potrero, y sobre todo, como les decía, la selección de mi híbrido de acuerdo a las condiciones de mi región o de mi rancho. El uso de fertilizantes y la fertilización correcta, el tipo de siembra que voy a realizar y el control de maleza que le voy a realizar. El control de plagas, la prevención de enfermedades y bueno, pues algo más que pueda haber por ahí, ya no. Tenemos los factores no controlables, que en este caso serían los climáticos. No podemos controlar el clima. Recientemente en Nuevo León acaba de llover muy fuerte y pues esto pues genera gran beneficio, ¿no? Para todas las áreas de potrero y demás, pero por ejemplo para los diferentes distritos de riego pues reventó los ramales, ¿no? Entonces no hubo capacidad de contener tanta agua y ahora tenemos un tema de que en los distritos de riego pues ya no hay agua, ¿no? Porque pues los ramales están rotos, ¿no? Entonces eso fue un factor climático que nosotros no pudimos controlar. Otro factor climático que tuvimos, por ejemplo, en su momento como obstáculo eran de repente heladas tardías, ¿no? Ya muy avanzado el mes de marzo se presentaron heladas, entonces, bueno, pues es algo que no puedes controlar, ¿no? Y bueno, otro efecto, bueno, como bien les decía, no podemos controlar lo que es lluvia, calor, frío y las horas luz. En los factores no controlables tenemos la selección del predio, que ese hay factores físicos y factores químicos. En los factores físicos es la capacidad de infiltración, el piso de arado y la pendiente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tipo de suelo tenemos y qué capacidad tiene de infiltración? No es lo mismo la infiltración que hay en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso, ¿no? O sea, tenemos que ver eso y pues la capacidad de conservación de la humedad en el mismo y la capa arable que tenemos en cada uno de estos, ¿no? Y bueno, si tenemos, en el caso de, para las siembras, pues no se recomiendan pendientes mayores al 20%, ¿no? O sea, pendientes muy ligeras, precisamente para poder mecanizar de manera fácil nuestro predio. Y en los factores químicos tenemos el pH y la materia orgánica en el suelo. ¿Cómo vamos a preparar nuestro suelo? De manera convencional, que podría ser arados rústicos, que se puede decir que es más fácil, genera un piso de arado, generamos mayor erosión y por lo tanto emisión de gases de efecto invernadero. Con la agricultura de conservación tenemos un aumento de la materia orgánica, no se forma piso de arado, o sea, no compactamos, hay menor emisión de gases, más planeación y se ocupa pues más maquinaria, ¿no? Tenemos la elección del híbrido, es a qué mercado vamos a ir, si al mercado de la industria de granos o al pecuario como sería el de nosotros. Y bueno, verificar las características agronómicas que tenga este híbrido, ¿no? En cuanto a tolerancias, rendimientos y tipo de grano que nos va a brindar. En la fertilizante y fertilización tenemos lo que es, les comentaba, realizar análisis de suelo, o sea, si lo tenemos o no lo tenemos. Al no tenerlo, no conozco qué es lo que tengo. Al tenerlo, pues realmente, pues ya tenemos o podemos diseñar un traje a la medida. Cuando tengo análisis de suelo es fertilizante de acuerdo a lo recomendado y si no tengo un análisis de suelo, pues me puedo ir un poco a la textura. Ya nosotros ahí un poco como agrónomos, pues ya detectamos, pues es un suelo arenoso, es un suelo arcilloso o es un suelo pobre en materia orgánica y en base a eso,
pues podemos dar una dosis un tanto general de lo que consideramos pertinente, ¿no? Bueno, y también que los años que lleva ese predio en producción de manera constante, ¿no? Es el uso de fertilizantes y la siembra. La siembra va a ser mecanizada o manual, ¿no? Nosotros, en estas áreas, la mayoría de nuestras siembras son mecanizadas, pero hay zonas donde las pendientes no permiten la mecanización y por lo tanto hacemos el uso de maquinaria, o sea, hacemos el uso de las siembras manuales, ¿no? Tenemos que, si en las siembras mecanizadas tenemos que ver qué tipo de sembradora tenemos, algo que nosotros hemos visto de manera muy común, por ejemplo, en Tamaulipas es sembradora, sí, sí tengo sembradora, pero son sembradoras mecánicas o a veces sembradoras hechizas, ¿no? Son muy viejas. Entonces, pues sí es un poco complicado trabajar con ellas, sobre todo para descifrar la densidad de siembra. Y muchas veces van acompañadas de platos y esos platos pues importa mucho el tamaño de semilla que vamos a poder involucrar. Si yo tengo una sembradora de precisión con vacío, o sea, neumática, pues realmente el tamaño de la semilla es lo que menos me interesa porque pues gradúo la apertura del plato y listo, ¿no? Con esto puedo sembrar a la densidad que deseo y el tamaño de semilla pues, que yo desee como tal, ¿no? Y la siembra manual, bueno, pues es la siembra, pues podría decirse que a espeque o a golpe, ¿no? A esa siembra pues un tanto rudimentaria, pero pues que bueno, aún se sigue haciendo. Es muy importante la fecha de siembra. Cada región es muy distinta. Dentro de un mismo estado podemos encontrar diferentes climas, microclimas, los cuales, pues obviamente no, no podemos generalizar. Como les comentaba, yo cuando llego a alguna región me gusta irme rápidamente a internet y ver cómo se ha comportado el clima en los últimos 10 años en esa región para en base a eso determinar. O por qué no, pues tomamos en cuenta la opinión de los agricultores experimentados que ya están en esa zona y nos dicen más o menos cuándo se presenta el temporal de lluvias, cómo está el tema de las temperaturas y el tema inclusive del viento, ¿no? O sea, ellos nos pueden decir muy bien cómo se comporta y en base a eso tomar la decisión cuándo hacer la siembra de nuestro material, ¿no? La densidad de siembra, como bien les decía, esto nos los va a determinar la capacidad que tengamos tanto de inversión como hídrica para nuestro material, ¿no? Si tengo buena disponibilidad de agua, pues puedo jugar con una mayor densidad de siembra, o sea, meter mayor cantidad de plantas por hectárea. Si tengo una siembra temporal, bueno, pues jugar con una densidad que me permita que la competencia entre individuos pues sea de manera sana, ¿no? Y el arreglo topológico, pues bueno, ¿qué preparativos hice antes de realizar mi siembra, no? Tenemos en la siembra la primera fertilización y control de malezas, lo que sería con el uso de la cultivadora. Y bueno, pues el control de plagas, pues me lo va a dar mucho el monitoreo, ¿no? Nosotros en el caso del maíz tenemos la más frecuente que es el gusano cogollero, el cual nosotros, por ejemplo, contamos con una tecnología que podemos proteger la semilla desde el principio y nos da 4 estados fenológicos de la planta de protección, o podemos hacer el monitoreo seguido de nuestro cultivo y en base a eso tomar la decisión de aplicar un producto insecticida, ¿no? O bien aquí dice fertilización, siembra y control de malezas, ¿no? Aquí el control de malezas, la segunda limpia se refiere a ese cultivo mecanizado, pues aquí habla que se hace un diagnóstico, o se puede utilizar un herbicida, dependiendo de la maleza, pues la dosis, ¿no? Actualmente hay quienes hacen mucho agricultura de conservación, no hacen el uso de implementos agrícolas y entonces usan el control químico, ¿no? A través del uso de selectivos que nos eviten, nos controlen las malezas no deseadas y nos permitan un desarrollo de nuestra planta, pues correcto, ¿no? Y la segunda limpia
pues aquí habla de lo mismo, ¿no? El diagnóstico, cómo estamos, qué herbicida vamos a ocupar y qué dosis. El control de plaga, pues, como bien les decía, era el monitoreo, checar el umbral económico. La agronomía nos dice, o muchas veces en la facultad nos decían que si el 30%, si la incidencia de plaga no afectaba a más del 30% de nuestras plantas, entonces no era necesario hacer una aplicación, que se podía hacer la aplicación siempre y cuando este rebase ese umbral económico. Pero yo les recomendaría no confiarse, ¿no? En cuanto veamos la aparición de las primeras larvas, los primeros gusanos, inclusive desde que estamos observando que la palomilla ya está en nuestro maíz, hacer el uso de productos sistémicos, porque esto nos va a garantizar realmente una producción muy sana de nuestros materiales. Podría ser que uno de los técnicos de Decassilos visite predio y el día lunes él vea que la infestación no es mayor al 10% y él diga, no, pues no pasa nada, aguanta una semana más. Y en esa semana, pues realmente hubo mucha humedad y mucho calor y pues la cantidad de plaga pues se multiplicó exponencialmente, ¿no? Entonces, desde que detectamos presencia, yo realizaría aplicación. Hay diferentes tipos de productos, hay productos que son de contacto y de derribe, que van a matar a todo lo que toquen. Y hay otros productos que son a base de, son sistémicos, que lo que hacen es intoxican toda la planta y cuando la larva hace ingesta, pues diferente, ya hay diferentes métodos, pues ya al comer un poco de la planta, pues el gusano muere, ¿no? Y siempre pues el producto y las dosis. De ahí viene lo que sería prevención de enfermedades. Esto va de acuerdo mucho a la genética. Los híbridos tienen tolerancias a rollas, a manchas de asfalto, a diferentes enfermedades que se nos puedan presentar. Y bueno, pues para eso desde un principio se hacen tratamientos en semilla o se hace aplicación de fungicidas si tenemos araña roja u otras cuestiones ahí, ¿no? El control de plagas, prevención de enfermedades, algo más. Eh, Factores no controlables, los climáticos, que son la lluvia, el calor, el frío y las horas luz. Y bueno, aquí el ingeniero pues tiene esta tabla de que habla de la probabilidad y el impacto. Sí me hubiese gustado que él nos las pudiese explicar un poquito mejor, porque habla de los riesgos que se necesitan la mitigación de planes correctivos. O sea, que si es muy alto el impacto y muy alta la probabilidad, pues evitarlo. Si los riesgos que se necesitan, pues son bajos. O sea, él hace una tabla aquí y de todo esto a través del monitoreo, ¿no? Por acá también tienen los escenarios que podemos ver con la constancia de revisar el clima y pues habla de riesgos, ¿no? Que si son frecuentes, son probables, ocasionales, remotos, improbables o increíble, ¿no? Él refiriéndose, no sé, una inundación, un huracán, eh, un evento climatológico que no suceda. Si habláramos de una región árida que digamos sequía, pues es frecuente, pero tal vez que en esa misma región hablásemos de una inundación, pues tal vez sería algo improbable. Entonces, es ver la capacidad y en base a eso, pues medir el riesgo. Hablamos de un paquete tecnológico. Este está constituido por aquellos procesos e insumos que usa cada empresa para generar un bien final y el conjunto de elementos cuya viabilidad comercial y de mercado ha sido probado fechavientemente como para rendir beneficios económicos. En el paquete tecnológico tenemos el conjunto de documentos, derechos de propiedad, actividades, soluciones de gestión y modelos necesarias para lograr que una tecnología se transforme en un producto comercializable o transferible a empresas con capacidad de absorber la tecnología, aprovecharla, integrar y detonar las ventajas competitivas al respecto de los competidores y mercados existentes. Los paquetes tecnológicos, por ejemplo, Decassilos, es un paquete tecnológico en general, ¿no? O sea, nosotros somos una semilla, pero pues también tenemos químicos, tenemos diferentes productos con los cuales nosotros, pues es toda una experiencia la que se ofrece, ¿no? Y con ese paquete tecnológico, nosotros buscamos soluciones y aumentar, obviamente,
los rendimientos y los beneficios que ofrecemos a nuestros productos, ¿no? Podemos solucionar diferentes problemas y bueno, cada paquete tecnológico es de acuerdo a la zona, porque tenemos zonas muy variables. Aquí había alguien que comentaba, por ejemplo, que estaba en Tabasco. No es el mismo paquete tecnológico que ocupa una persona en Tabasco que la que ocuparíamos, por decir, en Anáhuac, Nuevo León o en Aldama, Tamaulipas. O sea, por eso es importante regionalizar, inclusive personalizar cada rancho y en base a eso medir las necesidades y ofrecer un paquete tecnológico a la medida. Aquí, bueno, tenemos una tabla donde hace un ejemplo el ingeniero de lo que es un paquete tecnológico. Él habla de la fertilización, del uso de qué semilla, que habla, por ejemplo, del DK390, DK395, 7500, todos con poncho, que es un tratamiento para semilla que ofrecemos. Habla de la fertilización, habla de controles de maleza. O sea, nosotros también como empresa les entregamos esto, que esto sería un paquete tecnológico. Desde un principio, hacerles saber cuáles van a ser las necesidades de insumos que ustedes van a tener para el desarrollo correcto de su cultivo. ¿Qué debo tomar en cuenta? Ya se está repitiendo aquí. Que ya preguntas y bueno, pues es el fin de esta presentación.